Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quiero bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es el futuro de lo que es la publicidad pagada, tomando como base o referencia lo que es la ciencia ficción. Realmente películas de ciencia ficción o de series nos ayudan mucho a explorar ciertas ideas de lo que podría ser la publicidad pagada o cómo podría, digamos, evolucionar a futuro. No estamos hablando de cosas quizás en el futuro inmediato, mediano o corto plazo, que por ejemplo, bueno, que la inteligencia artificial, la tecnología blockchain, o sea, pero vamos a ir un poco más allá, ¿ok? ¿Qué escenarios podrían darse tomando como referencia algunas ideas de determinadas series o películas se han explorado? Y hay conceptos que son bastante interesantes y que dan para mucho debate. Bueno, vamos a comenzar. Dentro de esta clasificación, yo podría separar lo que es la publicidad. Por supuesto, estamos hablando de lo que es futuro en el largo plazo. Influenció mucho por lo que es la ciencia ficción, o sea, ciencia que todavía no, mucha de esa no está presente o desarrollada en la actualidad. Podemos separarlo en dos categorías principales. Lo que es la parte externa, o sea, digamos que está fuera de tu cuerpo, fuera de tu cerebro, fuera de tu cabeza, como decir, y la parte interna que ya significaría como que una invasión un poco más a lo que es, digamos, tu mente como tal. Por ejemplo, si te implantan un chip, obvio que eso ya no es una publicidad convencional, sino que es algo ya más, digamos, que está interno, me dejo entender, ¿no? O sea, ya tienes que hacer una modificación para poder acceder a eso. Bueno, vamos a comenzar viendo algunas series. Podemos, por ejemplo, tomar algunos ejemplos de lo que es, por ejemplo, la serie de Black Mirror. Si tú has visto esa serie o no la has visto, te recomiendo que la veas porque es muy buena. Sobre todo trata muchos temas de tecnología en un futuro. Son capítulos o temas que a veces no son muy positivos, ¿no? Generalmente es como decir la parte negativa de la posible tecnología futura o los problemas que podría generar, ¿no? Entonces hay unos capítulos, por ejemplo, en el cual las personas utilizan una especie de lentes, como unos lentes de contacto. Es como una computadora, ¿no? Puedes grabar momentos, puedes retroceder, volverlos a ver. También ahí puedes ver cierta publicidad, o sea, es como un lente de contacto, es como que estás interactuando, pero estás ahí, puedes ver publicidad, puedes ver recuerdos, puedes ver información. Entonces es algo que está muy integrado con lo que corresponde a la persona. Y en Black Mirror se exploran dos modalidades. Una es, como te digo, son esos lentes que tú te los pones y te los sacas, que digamos que no estaría dentro de la parte invasiva como tal, simplemente si usas o no usas los lentes de contacto. Y la otra ya es una especie de chip, digamos, ¿no? Que está ya dentro del cráneo de las personas, con lo cual las personas pueden, digamos, navegar y pueden pues, conectarse a internet, ver películas y todo eso. Entonces es interesante porque digamos que son dos niveles, un nivel que es bastante cercano pero no llega, digamos, a estar dentro del cerebro como tal, pero el otro sí, digamos, son dos tipos de chip. Es importante destacar que Black Mirror, cada episodio, o sea, no es una serie lineal, sino son historias autoconclusivas, independientes, y exploran diferentes épocas, digamos, ¿no? De un posible futuro. Por ejemplo, la parte, cuando se habla del chip interno, que digamos tienes como la computadora que puedes ver internet, conectarte y todo eso, existe un dilema entre los que usan esa tecnología y los que no deciden usarla. Y llega un punto en el que los que no quieren usar esa tecnología son como catalogados como bichos raros, digamos, ¿no? Como que algo totalmente excepcional a la norma, ¿no? Mientras que los que lo tienen, digamos, como que es la moda. Es como decir como lo que es un celular en la actualidad. Entonces aquí es interesante porque aquí la publicidad ya no tiene la necesidad de irse a la parte externa, o sea, no tienes que necesidad de tener carteles o incluso hasta en los dispositivos que tú te conectas, no es necesario, ya que todo eso ya está adentro. O sea, igual lo vas a ver sí digitalmente, pero digamos de otra manera. O sea, bajo ese sistema, lo que es la parte presencial queda totalmente exterminada o diluida porque no tiene razón de ser, digamos, ¿no? Ya todo está en lo que es la parte digital, pero mediante estos dispositivos que muchos son invasivos, digamos, ¿no? E incluso en algunos capítulos de Black Mirror se explora la posibilidad de que con ciertos dispositivos internos, digamos como chips o lo que quieras llamarle, algunos presentan algunas fallas y comienzan a generar problemas. Así como tú puedes estar programado para que tú veas publicidad, te interactúes, también eso puede fallar y te puede hacer ver alucinaciones, ¿no? También está, por ejemplo, lo que es la parte de restricciones o bloqueos. Por ejemplo, hay un capítulo en el que menciona que una persona comete un delito y la bloquean y esa persona ya no puede, al utilizar ese chip, digamos, interno, ya no puede ver a las personas que la han bloqueado. O sea, el bloqueo y las restricciones van más allá, pueden afectar también lo que es tu mundo presencial, sobre todo si es algo ya interno que no te lo puedes sacar, ¿no? Los lentes de contacto diferentes porque son más manejables. Entonces, es interesante cómo esta publicidad ya está
mucho más cercana que un dispositivo y cómo ciertos anuncios o ciertos formatos ya podrían ser parte de nuestra propia realidad sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Este es, digamos, el ejemplo o el punto de vista que pone Black Mirror, por supuesto, a través de varios de sus capítulos y con diferentes variantes, pero es un punto muy interesante en lo que respecta a publicidad a futuro, ¿no? Otro punto que sería interesante, que digamos que es un poco más tradicional, diría yo, es lo que se ve en la película de Blade Runner 2049, o Blade Runner original, pero más que todo 2049, que es la segunda parte, en la cual hay una especie de realidad aumentada, ¿no? La gente va caminando por las calles y ve realidad aumentada, ve proyecciones que emanan de los diferentes edificios, centros comerciales, lugares, y es bastante interesante cómo todo ese ambiente se enriquece. En lo que es este ejemplo, más que todo se apoya bastante en lo que es realidad aumentada y, digamos, está súper desarrollada, ¿no? Esa publicidad puede interactuar, digamos, con el entorno. Puedes verla, digamos, sin necesidad de contar con equipos especiales, simplemente está la publicidad ahí y, digamos, son como especie de hologramas, ¿no? Digamos que de todos estos futuros es el más accesible, el menos invasivo, digamos, y hacia el cual podría ser más factible desde el punto de vista de interactuar con el entorno físico, lo enriquece bastante lo que es la realidad aumentada. Cabe destacar que en la actualidad sí hay proyectos de realidad aumentada con lentes especiales que puedes ver o con los móviles, pero digamos que hay cierta limitante, ¿no? Depende del equipo. Aquí ya es directamente, digamos, cada estructura o cada panel publicitario tiene esa capacidad de hacer ese tipo de proyecciones. Incluso en Blade Runner 2049 las personas tienen como una especie de, vamos a poner así, como una especie de reflector interno en la casa que puede proyectar la imagen de una persona, que en realidad es una inteligencia artificial, que hace o asiste en cosas, pero también puede, digamos, mostrar cierto tipo de publicidad. Entonces es interesante, digamos, como que este formato es el que más podría acercarse, digamos, a lo que es la tecnología que tenemos. Nosotros son, digamos, un poco más futuristas. Vamos con otro, por ejemplo, Westworld. En la serie Westworld de HBO se explora, por ejemplo, sobre todo esto se ve más que todo en la tercera temporada, bueno, parte de la primera, pero la tercera, cómo digamos, una computadora central puede controlar toda la humanidad y decidir, digamos, qué tipo de acciones se van a ejecutar. Y llega a tal punto el nivel de predicción que tiene ese sistema que ya ni siquiera es válida la publicidad, porque ya prácticamente se predicen todos los comportamientos. Como una evolución del sistema predictivo que hay actualmente, pero si ese sistema predictivo, digamos, que se utiliza actualmente en lo que es la publicidad pagada, que son algoritmos que tratan de adivinar o que incluso te conocen más de lo que tú te conoces porque ven tus tendencias, lo que tú quieres y te muestran con lo que más tú puedes interactuar. Bueno, si ese algoritmo tú le dieras más inteligencia y más control a nivel global, más o menos se parecería a lo que sucede en la tercera temporada de Westworld. Algo similar a lo que ocurre ahí. En Westworld también hay otro concepto interesante que son los parques temáticos, ¿no? Que son parques en los cuales las personas, eso es más que todo en la primera y segunda temporada, donde las personas interactúan con androides que son muy parecidos a ellos. Y ese es un mundo aparte, y ese mundo aparte tiene sus propias normas, su propia publicidad y todo, ¿no? Es como todo, como un mundo real, pero totalmente ficticio, ¿no? Pero digamos que estás interactuando con él. Todo está recreado en diferentes épocas, ¿no? El lejano oeste, la época de los samuráis, la época de la antigua India, etc. Yo te recomiendo también que veas la serie Westworld, porque es muy buena referente a estos temas, a lo que es este tipo de ideas. Ahora vamos con un par de temas que son un poco ya, digamos, no diría que locos, pero digamos ya un poco más, entra a un plano más complicado, ¿no? Por ejemplo, la película de El Origen, de Christopher Nolan, ahí se explora cómo unas personas entran a los sueños y pueden implantar ideas, ¿no? Pueden implantar diferentes ideas, formas de pensar, etc. Entonces, aquí también podría ser otro tipo de publicidad futura, que en un futuro lo que corresponde a lo que es la parte de sueños se pueda, digamos, trabajar ya sea de forma externa o interna y poder modificar eso para que toda esa parte de sueños de las personas se les muestre el mensaje publicitario que se desea. Muchos dicen que los sueños son como el otro Netflix, ¿no? O el verdadero Netflix. La gente pasa soñando bastante tiempo, es un proceso importante en lo que es el descanso, pero es importante que sepas de que otra alternativa podría ser ese campo, ¿no? Otro punto sería lo que es que la persona visualice un anuncio. Esto en realidad no me acuerdo en qué serie o película lo vi. La persona veía, digamos, un espacio publicitario físico y decidía ver esa publicidad y automáticamente se inyectaba una especie de químico que ralentizaba un poco el sistema cognitivo, que hacía que el tiempo se ralentizaba y durante esa ralentización se mostraba el anuncio publicitario. De tal forma que las personas que estén alrededor simplemente no había pasado nada, ni un segundo, pero para la persona que visualizó el anuncio habían pasado unos, no sé, pues 10 segundos o unos 15 segundos, ¿no?
Pero lo importante aquí que sepas de que ese tipo de publicidad también es bastante interesante de explorar, sobre todo a futuro, ¿no? Ahora vamos con otra que es lo que corresponde a lo que son drones. Eso también está un poco más, yo diría que también está un poco más cercano y más realista. Por ejemplo, el espacio aéreo, si bien está regulado, tiene diferentes normas, etcétera, es un lugar que puede ser muy explotado, digamos, ¿no? Una muestra ahí en la actualidad, por ejemplo, ya ves algunas acciones como por ejemplo la red de satélites de Starlink que en sus diferentes órbitas, mucha gente pues confundía eso con avistamientos y simplemente son satélites que dan internet. Pero ya esa línea de satélites que formaba una imagen, ¿ok? Entonces date cuenta que si a una empresa, negocio, llega a explorar esta área y comienza en diferentes niveles, podría, digamos, utilizar una serie de drones o vehículos o satélites para para hacer ciertas proyecciones y enseñar cierto tipo de información. Así también si lo ves, digamos, en los niveles inferiores, en bajas altitudes, muchas personas podrían utilizar drones o un conjunto de drones para formar imágenes, de tal forma que muestren diferentes productos o mensajes publicitarios. Por supuesto que esto tendría también que estar regulado, porque si no de repente todo el mundo hiciera eso y eso sería una locura. Por ejemplo, del nivel más básico podemos ver esto que en algunos fuegos artificiales, espectáculos de fuegos artificiales, se ven ciertos mensajes, pero son momentáneos y son efímeros. Pero en vez de utilizar pólvora y materiales pirotécnicos, en el futuro se podría utilizar drones para mostrar eso. Este concepto se ve mucho en lo que es la película de Spider-Man Lejos de Casa, donde el Hombre Araña o Spider-Man se enfrenta contra Misterio, ¿no? Que Misterio en realidad, en esa película, es una persona un experto en efectos especiales que utiliza una gran cantidad de drones para simular entornos que por supuesto son falsos, ¿no? Pero la persona que lo ve algo y ve de repente una imagen grande y los drones interactúan de tal forma, ya sea haciendo proyecciones, que formaban ciertas imágenes que distorsionaban un poco la vista de las personas y se creían que habían, pues, digamos, ese tipo de proyecciones o de imágenes que al final eran falsas, ¿no? Digamos que esa es una parte muy elaborada porque ya en la película se da a entender de que esos drones proyectan esa cantidad de imágenes con tal, digamos, calidad que la persona no puede diferenciar qué es real y qué no es real, ¿no? Es, digamos, la parte avanzada de este concepto. Pero la parte sencilla puede ser simplemente una serie de drones con luces que forman letras o imágenes y lo que sea. Lo cual sí se está viendo ahorita en algunas partes del mundo de una manera un poco más sencilla, pero eso va a ir evolucionando. Entonces, aquí viene un debate muy interesante porque, por supuesto, esto, digamos, es algo también que puede ser muy inmediato. Es más, puede ser hasta más inmediato que lo que es realidad aumentada a nivel de Blade Runner 2049. Ya hay algunas normas referente a esto, algunas regulaciones, pero todavía, digamos, no está el panorama claro. Pero lo importante que sepamos en este concepto es que el espacio aéreo está totalmente inexplorado referente a ese tema. Digamos, anteriormente habían personas que agarraban un avión y ese avión despegaba y llevaba una pancarta con una publicidad. Era algo, por supuesto, caro, poco frecuente, pero que se hacía. Pero con el auge de los drones, esto puede ser una realidad que esté al alcance de cualquier persona. Entonces, cuando esto se quiere explotar comercialmente, ¿cómo va a ser eso, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que de los conceptos que he mencionado, digamos que es como que el que se podría acercar un poco más. Otro tipo de publicidad, digamos, ya es dentro de los entornos virtuales, ¿no? Esto ya, digamos, iremos un concepto más a lo que es, por ejemplo, la película Matrix o The Matrix, en el cual se crea un mundo, digamos, virtual de alta calidad, en el cual las personas que están conectadas ni siquiera son conscientes o pueden distinguir de lo real o no lo real. Es un mundo virtual muy similar, digamos, al actual. Todo ocurre en la red, digamos, mucho más evolucionado. Y claro, y dentro de ese mundo, así como hay todo tipo de interacción, también hay publicidad dentro de ese entorno. Ahora, si esto lo llevamos un poco al presente, digamos que lo que más se acercaría es, por ejemplo, lo que es la parte de Second Life, ¿no? Second Life trata de emular, por supuesto, que sea un nivel bastante básico y elemental, simplemente es como un videojuego online, digamos. Aunque eso también se da un poco también en Fortnite. Hay ciertos eventos que se ejecutan dentro de ese mundo virtual. Y hay cierta, digamos, publicidad que ya se está mostrando, carteles, anuncios. Por ejemplo, en la actualidad muchos juegos online, vamos a poner por ejemplo un juego de fútbol online, ya hay carteles publicitarios de empresas externas. Así como hacen publicidad en un partido de fútbol, bueno, también hacen publicidad, digamos, en un partido de fútbol online, en un videojuego. Eso ya se está implementando en la actualidad. También otro tipo de publicidad que es, digamos, un poco más indirecta es, por ejemplo, cuando tú, si bien Netflix no tiene publicidad como tal, digamos, no aparecen anuncios publicitarios porque la gente paga, dentro de la serie que estás viendo película,
de repente aparece una marca real. O sea, el personaje ficticio está interactuando con una marca real. Es una forma de publicidad, pero por supuesto muy disimulada, digamos, que no se ve como tal, pero es parte del entorno. Además, muchas marcas pagan por eso, para aparecer en películas o series que son conocidas, porque es una forma de publicidad, digamos, un poco más indirecta, digamos. Pero eso va a ir evolucionando cada vez más. Y desde que tú, por ejemplo, escuchas que en Fortnite se presenta X artista, ya sabes que si eso pasa ahora en el presente, por supuesto con su avatar o como es, imagínate lo que puede ser a un futuro cuando esa tecnología se desarrolle más. Por supuesto que si eso se llega a desarrollar, no como en la Matrix, pero digamos a un mundo que sea lo bastante, digamos, fiel o cercano al real, por supuesto que la parte publicitaria ahí también va a tener una relevancia muy importante en ese aspecto. Bueno, de esta manera hemos compartido algunas ideas referentes a lo que puede ser el futuro en el largo plazo, lo que es la publicidad pagada. Como puedes ver, todos los ejemplos que he mencionado, hay muchos temas de legales y de éticas que tienen que ser pulidos, además de la tecnología, para que puedan realmente ser viables, ¿no? Bueno, ya veremos en el futuro cuál de estas ideas podrá tomar, digamos, más fuerza. Por supuesto que hay unas que son un poco más futuristas que otras, pero lo importante es que es un reto tanto para anunciantes, tanto para los usuarios y tanto para los gobiernos y organismos locales, porque hay diferentes retos que hay que ver, ¿no?, en el futuro, ¿no? Por supuesto que es probable que nosotros quizás no lleguemos a ver esto, quizás lo puedan ver nuestros hijos o nuestros nietos, dependiendo qué edad tengas y en qué momento estés escuchando este podcast, pero lo importante que sepas es de que esto cambia constantemente y bueno, lo que nosotros podemos creer que ahorita es, digamos, la ley en piedra, el día de mañana simplemente puede ser una cosa más que quedó obsoleta en el tiempo, ¿no? Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas, por supuesto, si deseas profundizar o ver alguna de las series que te he comentado, te dejo el nombre, las mismas abajo para que las veas. Y bueno, pues. Y si tienes algún tipo de duda o consulta, puedes contactarte conmigo mediante el link es josemorenojimenez.com/contacto, donde podrás plantearme algún tipo de duda o consulta que tengas. Bueno, es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.